Hola y bienvenidos a todos una vez más. Hoy nos encontramos delante del monasterio de San Martín Pinario, uno de los conjuntos monacales más importantes de toda Galicia. La presencia de los monjes benedictinos en la ciudad de Santiago se remonta al propio origen de la ciudad y el descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago. La ubicación del monasterio ha sido la misma desde finales del siglo X. Sin embargo, el edificio actual comenzó a construirse durante el siglo XVI. En ese momento se produjo una importante reforma en la orden benedictina por parte de los reyes católicos, quienes concentraron el poder de la orden en Galicia en el nuevo monasterio de San Martín Pinario. El monasterio actual sufrió una importante evolución durante los siglos XVII y XVIII, y en él trabajaron algunos de los mejores arquitectos de su tiempo, constituyendo en la actualidad una de las grandes joyas arquitectónicas de Galicia. La fachada de la iglesia fue terminada en el año 1597 por el arquitecto portugués Mateo López y constituye una de las obras más importantes del arte renacentista en Galicia. Uno de los detalles que más llama la atención de la fachada es la propia escalinata. La escalinata, de hecho, es posterior a la construcción de la fachada y viene a solucionar un problema de acceso al interior de la iglesia. Durante el siglo XVII, el arquitecto Fray Manuel de los Mártires llevaría a cabo la construcción de la escalinata, rebajando el nivel de la plaza y solucionando el problema de acceso al interior, convirtiendo la antigua puerta principal en el precioso ventanal que hoy vemos sobre la entrada. En cuanto a su estructura, la fachada se divide a modo de retablo en tres cuerpos verticales. En el primero de ellos vemos en la parte central dos medallones con las caras de Aarón y Moisés, padres de la cultura judeocristiana. En las calles exteriores, a los apóstoles San Pedro y San Pablo, junto a los profetas Isaías y Jeremías, creando una representación de la unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El siguiente nivel está dedicado a la exaltación de la figura de la Virgen María, quien ocupa una posición central junto a San Benito, fundador de la orden, y San Martín de Tours, a quien está dedicado el monasterio. En las calles exteriores, los discípulos de San Benito, Plácido y Mauro, junto a las figuras de San Rosendo y San Pedro de Mezonzo, vinculados a la sede compostelana. En el cuerpo superior, junto a la ventana oval de la iglesia, las figuras de los cuatro evangelistas y el Dios Padre. En las calles exteriores, los doctores de la iglesia cristiana. Coronando la fachada, en el frontón, vemos la figura de San Martín de Tours, en la tradicional escena del rasgado de la capa. Durante el siglo XVII se llevaron a cabo las obras de consolidación en la fachada, que fueron encargadas al arquitecto salmantino José Peña de Toro. Este decidió comenzar con la construcción de las torres, pero se encontró con la oposición del cabildo de la catedral. Lo que sí pudo realizarse es la construcción de las ventanas laterales, que contienen en la actualidad la representación de las primeras sartas frutales del barroco gallego. Para la visita al interior de la iglesia de San Martín Pinario vamos a contar con la colaboración de José Otero Paradela, quien es el gerente del espacio cultural de San Martín Pinario. Bienvenidos a San Martín Pinario. Este antiguo monasterio benedictino está íntimamente ligado a la historia de Santiago de Compostela y al culto jacobeo. El monasterio dejó de serlo como tal con la desamortización de Mendizábal, pasando a tener el edificio otros usos. Actualmente y desde 1868, el monasterio es sede del Seminario Mayor de la Arquidiócesis de Santiago de Compostela, o sea, el centro de formación de los futuros sacerdotes de la Arquidiócesis de Santiago. Pero además, también alberga el Archivo Histórico Diocesano, la Escuela de Servicio Social, una hospedería, es residencia del señor obispo auxiliar y también desde la década de los 90 ha pasado a tener una actividad museística y cultural. Y nos encontramos justamente en uno de los lugares privilegiados desde el punto de vista del arte de este monasterio, que es la sacristía de su iglesia. Sacristía coronada por una cúpula linterna casetonada, que tiene dos grandes mobiliarios, obviamente en el que se almacenaban y se guardaban vestiduras y ornamentos. Y ese mobiliario vuelve a tener, y digo vuelve a tener porque esas pinturas que vemos, que son anónimos de la escuela flamenca, anónimos de óleo sobre cobre, estuvieron durante varios años expuestos en unas vitrinas bajas. Hoy han vuelto, gracias a un proceso de restauración
efectuado con el apoyo de la Xunta de Galicia, con la Dirección de Patrimonio, han vuelto a su lugar original. La sacristía, que tiene forma de cruz griega, presenta en sus bordes, en sus ángulos, la figura de los 4 apóstoles, que son tallas en madera, pese a que en la distancia parece que fueran esculturas en mármol, como sucederá también cuando se vean otras de las esculturas que tiene San Martín. Estas que representan, como les decía, a los cuatro evangelistas, hacían parte del monumento de la Semana Santa que se levantaba en la iglesia el día del Jueves Santo. En el año 1590 comenzó un proceso de renovación del monasterio que afectaría tanto a las dependencias monacales como a la iglesia. El elegido para la construcción y ampliación de la antigua iglesia de San Martín Pinario fue el portugués Mateo López. Las obras comenzaron por la cabecera el 25 de julio de ese mismo año, Día del Apóstol, y en 1607 la fachada ya había sido completada. Sin embargo, y debido a los problemas estructurales de la gran cúpula del crucero, la iglesia no podría ser consagrada hasta el año 1648. San Martín Pinario es la primera iglesia que levantaron los monjes benedictinos en Galicia durante la Edad Moderna. En ella se introdujeron novedosas intervenciones que sirvieron como modelo en futuras construcciones de la orden. A simple vista hay que destacar la amplitud y la altura en su diseño. La planta sigue un modelo contrarreformista utilizado en la iglesia de Jesús en Roma, donde desaparecen las naves laterales y la iglesia se organiza con forma de amplia cruz latina, flanqueada por hasta 6 capillas laterales, comunicadas por un pasillo que hace las funciones de un deambulatorio. De este modo, se evitan las distracciones de modelos anteriores y se concentran los feligreses directamente frente al altar mayor. El presbiterio fue diseñado con planta rectangular y, siguiendo la tradición portuguesa, se vuelve muy profundo, albergando un impresionante coro tras el altar mayor. En un primer momento se habría priorizado dar solución a los problemas estructurales en la cúpula, así como a la construcción de la sillería del coro, obra de Mateo de Prado en 1639, antes de proceder a la consagración del templo. Esto supuso que se instalasen los viejos altares de la antigua fábrica en la iglesia. De las siguientes intervenciones en la iglesia hay que destacar tanto la impresionante sacristía como el balcón volado que recorre toda la nave principal y del crucero. Estas fueron ya realizadas bajo los conceptos arquitectónicos del barroco, pero de este periodo constructivo tenemos que resaltar, sin duda, la renovación del mobiliario, así como los retablos del crucero y las capillas laterales. Durante el siglo XVIII, los abades de San Martín se decidieron a completar el mobiliario de la iglesia con la realización de los preciosos retablos que hoy podemos contemplar en sus capillas. Una de las características más importantes es la calidad de los artistas, maestros de obras, entalladores y escultores que trabajaron durante estos años al servicio de los monjes de San Martín Pinario. A través de un recorrido por las capillas laterales podemos ver una transición entre el barroco y el neoclasicismo, y asistimos asimismo a un relevo tanto en la dirección de las obras como en los trabajos escultóricos que facilitaron esta transición. Al gusto por un recargado estilo barroco que representa a Fernando de Casas Novoa, le sucede un estilo mucho más sobrio que avance hacia cánones clasicistas, especialmente desde que Plácido Camiña se hace con la dirección de las obras de San Martín Pinario. Lo mismo sucede con la transición escultórica que representan José Gambino, claro exponente de la escultura barroca en Galicia, y José Ferreiro, yerno y discípulo del primero, que acabaría siendo el gran maestro de la escultura neoclasicista en Galicia. Las dos primeras capillas son un ejemplo de esta transición. En ellas encontramos los retablos de San Bernardo y de Santa Catalina, de similar estructura y composición. En los retablos, aunque se aprecia todavía un gusto tardo barroco, apreciamos una gran sobriedad artística si los comparamos con los diseñados por Fernando de Casas Novoa. La misma idea se repite en la capilla dedicada a Santa Gertrudis, situada frente a la de Nuestra Señora del Socorro. Aquí el retablo se organiza en una estructura compuesta por un banco, cuerpo principal y ático, y se realizó de manera que pudiese ser plegado en su parte central, permitiendo el acceso a los monjes desde el claustro procesional al interior de la iglesia. A pesar de su aparente sobriedad, se permite una elaborada escenografía que rebasa el propio marco del retablo, siguiendo modelos propios del barroco. Será José Ferreiro quien con sus esculturas se encargue de suavizar el movimiento y busque una composición casi geométrica, acomodando el resultado a los nuevos cánones del neoclasicismo en Galicia, que él mismo está desarrollando con cada uno de sus trabajos.
Las dos capillas más próximas a las naves del crucero están dedicadas a Santa Escolástica y al Cristo de la Paciencia. En su concepción, los retablos tienen una gran influencia del clasicismo romano y supusieron una revolución en el entorno compostelano. En su diseño se abandona el uso del dorado en las policromías, tan característico en el barroco, y como vemos se generaliza el uso de colores de aspecto marmóreo. Esto responde, aunque solo en parte, a las recomendaciones del conde de Floridablanca, quien en 1777 pretendía que se abandonara la madera para evitar incendios y el uso de los dorados, pues tenían un elevado coste económico. Los grupos escultóricos en la apoteosis de Santa Escolástica y la escena de la crucifixión en el Gólgota representan parte de la Edad Dorada de José Ferreiro y se aprecian algunas de las características principales del autor, como puede ser la inspiración en obras clásicas de artistas italianos, en especial de Bernini, o la realización de trazos suaves sin por ello renunciar a su herencia barroca. El artista sería definido como un artista barroco con alma neoclásica. A pesar de que las tallas de las capillas están realizadas en madera, tanto las policromías utilizadas como algunas de las técnicas utilizadas por Ferreiro, especialmente en el tratamiento de los paños, les confieren un convincente aspecto marmóreo. De entre las capillas laterales, esta capilla dedicada a Nuestra Señora del Socorro es la más sobresaliente de todas ellas. El culto por esta advocación surge durante el siglo XVII, momento en el que se instaló una representación de la Virgen traída del Perú en un altar portátil situada junto a la reja de la iglesia. Esta imagen pronto atrajo la devoción de muchos feligreses, creándose una cofradía en su honor y atrayendo importantes limosnas para la congregación, por lo que en 1739 se decidió construir una capilla dedicada a Nuestra Señora del Socorro. El encargado de realizar los trabajos fue el arquitecto Fernando de Casas Novoa, quien llevó a cabo la dirección en la capilla, diseñando también el retablo, que sería confeccionado finalmente por Manuel de Leis. La capilla fue realizada pensando en la figura de la Virgen María desde un principio. Vemos, a través de una decoración con jaspes en los zócalos, la representación de una fuente y una torre. Ambos símbolos se asocian con la Virgen María como Torre de David, erigida para los trofeos, y Fuente de los Huertos, pozo de aguas vivas. Además, en las pechinas de la bóveda, aparecen las representaciones de San Bernardo, San Gregorio, San Benito y San Ildefonso como santos de la orden, defensores de la virginidad de la Virgen María. En 1746 se construye el retablo y se hace, como no puede ser de otra manera, con un programa iconográfico centrado en la exaltación de la Virgen María. La figura central de Nuestra Señora del Socorro procede de un antiguo retablo del siglo XVII y en él se la presenta como vencedora ante el mal. Las referencias a las letanías de la Virgen son constantes en la puesta en escena. Por encima de la figura principal se sitúa un grabado en el óvalo central, en el que vemos la representación de una urna o sarcófago que alude a la Virgen María como Foederis Arca o Arca de la Alianza, pues siguiendo tradiciones surgidas de la interpretación del Nuevo Testamento, se hace referencia a la virginidad de la Virgen María como el Arca de la Alianza. Idea reforzada a través de los óvalos laterales, donde vemos un sol y una luna, junto con unas filacterias en las que podemos leer Pulcra ut luna, electa ut sol, bella como la luna, resplandeciente como el sol, aludiendo de esta forma al dogma de la Inmaculada Concepción. La escena está muy vinculada con la asunción y coronación de la Virgen, y es por ello que su presencia está custodiada por los arcángeles y unos ángeles la esperan portando una corona junto con otro símbolo mariano que se ha perdido con el tiempo. Para la coronación del retablo se escogió la escena de la presentación de la Virgen en el templo, por ser una de las fiestas litúrgicas que la cofradía celebraba con mayor solemnidad. A ambos lados del crucero podemos ver dos retablos del siglo XVIII, que completan la decoración de la capilla. Estos están dedicados a San José y a San Joaquín, y son de gran sencillez si los comparamos con el retablo de Nuestra Señora del Socorro, aunque en su factura trabajó como escultor José Ferreiro, uno de los grandes maestros de la escultura gallega. Como ya hemos explicado, distintas circunstancias llevaron a priorizar otros proyectos en el momento de la consagración de la Iglesia. A pesar de ello, sabemos por el Archivo Histórico Nacional que existieron diferentes diseños para la creación de un retablo mayor en la cabecera de la iglesia. El más destacado era el proyecto de José Peña de Toro, quien trabajó a las órdenes del monasterio realizando diferentes intervenciones, sobre todo en la fachada de la iglesia. No se conocen, sin embargo, los motivos que impidieron que se concretase este proyecto, aunque puede que fuese debido a la muerte de Peña de Toro en el año 1676. Lo cierto es que se abandonó la idea hasta el segundo tercio del siglo XVIII. La obra de Casas Novoa se llevaría a cabo entre 1770 y 1773. El diseño del retablo está concebido para albergar dos espacios y separar a la comunidad laica de la monacal, ofreciendo dos espacios iconográficos diferenciados. El retablo, tal y como lo conocemos hoy, es producto de diferentes intervenciones. En un principio, el primer cuerpo del retablo estaba abierto en las calles laterales.
Su diseño, a modo de pirámide, imitando el retablo mayor de la Catedral de Santiago, diseñado por Domingo de Andrade, concentraba la atención en la calle principal, en el sagrario y en el expositor. El primer cuerpo del mismo resalta la figura de la Virgen María a través de la escena de la Asunción y coronación de la misma. La escena sería adornada años después por las imágenes de San Pedro y San Pablo. El segundo cuerpo se dedica a la figura de San Martín de Tours, patrón del monasterio, y vemos en un primer plano la representación de la apoteosis de San Martín como obispo, coronada por la ya tradicional escena en la que comparte su capa con un pobre. A ambos lados, sobre las calles laterales, podemos ver las figuras ecuestres de San Millán de la Cogolla y Santiago Apóstol, junto a las banderolas de la Orden de Santiago y de Calatrava. Vemos, por lo tanto, cómo el discurso iconográfico se orienta hacia el pueblo, en contraste con la cara posterior del retablo visible desde el espacio que ocupaban los monjes, donde éste se vuelve mucho más elaborado. En la década de 1760 se decidió cerrar los espacios abiertos en las calles laterales, aislando de forma definitiva a los monjes en el espacio del coro. El elegido para ese trabajo fue José Gambino, quien colocó sobre las puertas de acceso al coro las figuras de San Andrés y San Juan Evangelista. En los paneles que cubren las calles laterales, Gambino sitúa también escenas sobre la vida de San Martín, una de ellas dedicada a los milagros ocurridos durante la traslación de su sepulcro, y otra desenmascarando las reliquias de un falso mártir. Por debajo de ellas se nos muestran las vanidades de la arquitectura y las tentaciones que el diablo pone ante el hombre, y contra las que San Martín luchó durante su vida. Son también obra de Gambino los paneles que cubren las paredes pétreas del presbiterio, que dan acceso al coro. En ellas podemos ver los relieves de los arcángeles San Gabriel y San Rafael, junto con escenas dedicadas a los milagros de San Martín de Tours. En una de estas escenas vemos el conocido como Milagro del Pino. En ella, San Martín manda cortar un árbol sagrado junto a un templo pagano, lo que provoca el enfado de los infieles, que se ofrecen a cortarlo ellos mismos si San Martín se coloca debajo, dándole de esta manera la oportunidad de mostrar el poder del verdadero Dios. Según el relato, San Martín aceptó y, haciendo la señal de la cruz, el árbol se desvió cayendo lejos de él. Este milagro lograría la conversión de los infieles y de él surge el nombre del monasterio como Monasterio de San Martín Pinario. En la otra escena se presenta uno de los varios milagros en los que se le atribuye una resurrección a San Martín. En la escena se ve cómo devuelve a la vida a un niño ante las plegarias de su madre. Junto a las escenas de los milagros vemos dos medallones a cada lado que representan a San Plácido y a Santa Escolástica en el lado de la epístola y a San Mauro y Santa Gertrudis en el del Evangelio. En el remate superior de estos paneles podemos ver la representación de las tres virtudes teológicas: fe, esperanza y caridad. La fe y la esperanza aparecen representadas de forma explícita, pero la caridad se representa a través de los valores cristianos del conjunto iconográfico del retablo. El monasterio depende desde la reforma realizada por los Reyes Católicos de la Congregación de San Benito de Valladolid, y de allí se envió a un especialista que se encargase de dorar el retablo, pues en ese momento no se disponía en Galicia de un artista que estuviese a la altura del trabajo aquí realizado. El resultado de las distintas intervenciones realizadas en estos años convirtió a este retablo de San Martín Pinario en una de las grandes joyas del barroco nacional. Luego de haber recorrido la iglesia, nos encontramos en uno de los lugares de mayor recogimiento. Era su función precisamente, que era el sitio de oración de los monjes, el trascoro, esta sillería magnífica, por cierto, en madera de nogal, de la primera mitad del siglo XVII, es obra de Mateo de Prado. La parte inferior presenta escenas de la vida de la Virgen. Podemos leer en ellas. Cuando se acerque la cámara y tengan ocasión de verlas en detalle, verán cómo se describen realmente capítulos del Evangelio. La parte intermedia de la sillería presenta lo que es la iglesia triunfante benedictina, santos pertenecientes a la orden benedictina, a la prestigiosa orden benedictina, que eran quienes habitaban en esta casa, hasta el siglo XVII. Y en la parte superior nos vamos a encontrar con escenas de la vida de San Benito. La sillería del coro está rematada por la presencia de dos órganos. Es de las primeras experiencias de tener dos órganos en una iglesia conventual, en una iglesia monacal.
Estos dos órganos están hoy por hoy mudos, es solo la carcasa de los mismos. Y sería buena cosa, dentro de estos proyectos que se vienen desarrollando como parte de la declaración de bien de interés cultural del monasterio, que en algún momento estos órganos volvieran a sonar. Como recién les explicaban, el retablo principal de la iglesia de San Martín Pinario es un retablo bifronte. Nosotros lo podemos contemplar desde esta parte trasera y vamos a encontrarle sentido, vamos a encontrar imágenes, vamos a encontrarnos con símbolos que le dan también sentido desde esta mirada, desde este lugar de oración de los monjes. Va a estar presidido justamente por la figura de San José, patrono de la iglesia, y coincidentemente patrono de los seminarios. Seguramente nadie imaginó que cuando se colocó esa imagen de San José ahí, que en un futuro esta sería la iglesia del Seminario Mayor. Y luego dos presencias también muy importantes, que son la de Gregorio Magno, primer papa perteneciente a una orden religiosa, y precisamente la benedictina, y la de San Bernardo de Claraval. En la parte central aparece el escudo del monasterio y en el centro un símbolo asociado a la Eucaristía, que es un pelícano que se está picando el pecho para alimentar a sus polluelos. Este lugar del coro realmente impacta y recoge, y tiene acceso a la cripta que era lugar de enterramiento de los propios monjes. Concluido su trabajo en el retablo mayor, Fernando de Casas se centra en el diseño de los retablos del crucero. Estos son concebidos, una vez más, con una estructura piramidal que tan buen resultado le habían dado al arquitecto. Las obras comienzan en 1743 y en su diseño iconográfico se busca un complemento al retablo mayor. Es por ello que se dedica uno a San Benito, fundador de la orden benedictina, y el otro a la Virgen María, recordando el primer centro de culto de la orden en Santa María de la Corticela. El retablo de San Benito se sitúa en el muro norte del crucero y está presidido por el santo fundador, representado con los atributos habituales. El báculo y la mitra hacen referencia a su autoridad y dignidad, el libro de la regla en relación con su labor legislativa, y el cuervo con el pan en la boca nos recuerda su poder taumatúrgico, es decir, de obrar milagros. Próximo a esta escena vemos a un ángel que porta un cáliz, que junto con el pan hacen referencia a la Eucaristía. San Benito vuelve a ser el protagonista una vez más en la escena representada en el ático del retablo, donde lo vemos de rodillas en el momento que está recibiendo la inspiración divina a la hora de escribir el libro de la regla. Inspiración divina reflejada a través de la Santísima Trinidad. En las calles laterales vemos también a San Plácido y a San Mauro, discípulos predilectos de San Benito y testigos directos de su labor doctrinal. Por encima de ellos, San Anselmo de Canterbury, teólogo de la orden, y Santo Tomás de Aquino, ambos como padres del pensamiento escolástico. En la parte superior del retablo, junto al ático, vemos a dos santos fundadores de órdenes presentes en Santiago de Compostela. San Agustín, representado como uno de los doctores de la Iglesia, con la maqueta de una iglesia en la mano, y San Francisco, quien presenta una singular iconografía. Por un lado, un bastón de peregrino alude a su peregrinaje, y por otro, un cesto de peces en referencia al pago que se comprometieron a hacer los franciscanos de Compostela al abad de San Martín por la cesión de los terrenos que éste les hizo para la construcción de su convento. Esta tradición aún estaba presente en el siglo XVIII. El retablo dedicado a la Virgen está situado en el brazo sur del crucero. La obra fue realizada para instalar una imagen de la Virgen que se cree pudo ser traída desde Inglaterra por católicos escapados de Enrique VIII. Por sus características y diseño se estima su datación en torno al 1400 y se sabe que estuvo instalada durante un tiempo en el antiguo retablo mayor de la iglesia. La figura está acompañada por San José con el niño y San Juan Bautista como anunciador de la venida del Mesías, y sobre ellos las figuras de San Joaquín y Santa Ana como padres de la Virgen María. Al igual que en el retablo de San Benito, aparecen nuevamente santos fundadores de órdenes monacales en Santiago, en este caso San Domingo Guzmán y San Ignacio de Loyola. En el ático del retablo se representa la escena de la imposición de la capa a San Ildefonso, escena que se sabe por la documentación recogida en el monasterio que formaba parte también del antiguo retablo mayor de la iglesia. Por encima de esta escena aparece una vez más la coronación de la Virgen María, resaltando la iconografía mariana del retablo.
Ambos retablos muestran ciertas similitudes en cuanto a su estructura. En los dos, ocupando una posición destacada, vemos sendos escudos. Se trata, en el caso del retablo de San Benito, del escudo de la Congregación Benedictina de Valladolid, de la que dependía el monasterio de San Martín Pinario. Sin embargo, en el caso del retablo dedicado a la Virgen, aparece el escudo de San Martín Pinario, haciendo referencia al fuerte vínculo entre el monasterio y la figura de la Virgen María. Del mismo modo, llama la atención la presencia de una luna en el retablo de la Virgen y un sol en el de San Benito. En este caso, el sol resalta la santidad de la figura del fundador de la orden y la luna la pureza de la Virgen. En el remate superior de ambos retablos aparecen las figuras de los arcángeles San Gabriel como protector de la Virgen y San Miguel como custodio y protector de la Iglesia. Bueno, pues hasta aquí nuestro recorrido por la iglesia de San Martín Pinario. Espero que haya sido de vuestro agrado. Antes de despedirnos, queremos agradecer una vez más al gerente del Espacio Cultural de San Martín, don José Otero Paradela, su colaboración en la realización de este vídeo. Gracias y no olvidéis visitar esta joya en vuestra visita a Santiago de Compostela. Un saludo y hasta la próxima.